mayor, pero que lo hacemos con el mayor de los gustos por nuestra vocación docente, ¿no? Bien, hoy nos toca completar el análisis de la red de alcantarillado. Estamos viendo los temas más importantes. Lógicamente, un sistema de alcantarillado es demasiado amplio, pero nosotros estamos revisando la parte más importante, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la red de alcantarillado es lo más importante, porque luego viene el diseño del emisario, que es el diseño de una tubería parcialmente llena, que no es complicado. Pero la red sí, porque viene a ser, diremos, algo relativamente nuevo. Entonces, les he mandado, se han debido bajar, tenganlo a mano, por favor, su tabla de el alcantarillado. Vamos a compartir la pantalla preparada para hoy día sobre esta exposición. Bien. Entonces, vamos a abrirlo y compartir la exposición preparada para hoy día. Capítulo 4, red de alcantarillado sanitario. El tema que nos ocupa hoy es la planilla de cálculo, el manejo llenado de la planilla de cálculo. Tienen que tener a mano sus planillitas para ir revisando y observando con calma. Dice, la planilla de cálculo se debe llenar con mucho cuidado, principalmente observando las unidades de cálculo y las unidades en la planilla. ¿Eso qué me significa? Que puede ser que hagamos el cálculo de algún parámetro o cantidad hidráulica y las unidades no sean las mismas en la planilla. Recuerden ustedes que el cálculo hidráulico normalmente se realiza en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, el caudal, por ejemplo, medimos en metros cúbicos por segundo. Pero en el manejo técnico, el caudal hay que ponerlo en unidades de litros por segundo. Entonces, hacemos el cálculo en metros cúbicos por segundo y con la conversión ponemos en la planilla en litros por segundo. Otro, por ejemplo, la pendiente. Normalmente, desde el punto de vista técnico, nosotros manejamos la pendiente en porcentaje. Pero en el cálculo tiene que ir en valor absoluto. Eso significa porcentaje entre 100. 2% será 2 entre 100. Por lo tanto, 0,02. Ese es el cuidado que hay que tener en el llenado de la planilla. Por lo demás, son principios que hemos ido viendo, conceptos que hemos ido viendo. Se puede llenar la planilla de manera de columnas, columna, columna. Es importante porque así hacemos el seguimiento de la línea de conducción. Ustedes tienen la planilla, seguramente lo tienen a mano. Esta es la planilla que yo uso. Cada ingeniero elabora su planilla de acuerdo a lo que cree más conveniente. Sin embargo, el formato general, los contenidos y parámetros que se calculan generalmente son los mismos. Puede variar tal vez una columna más adelante, otra más atrás, o pueden incluir en una nueva columna, otro sacarle. Entonces no hay problema. Pero sin embargo, diremos que es un formato aconsejable para elaborar la planilla de cálculo. Yo lo he dado en dos páginas. Una primera página donde presentamos la ubicación de cada colector, acá la ubicación de cada colector, de qué pozo a qué pozo de visita, las características, longitud, adyacente y acumulado, las áreas, la densidad poblacional, el número de habitantes al que va a dar servicios el colector, la dotación día, los caudales de cálculo, caudal medio, caudal máximo, los caudales adicionales, el de infiltración y conexiones cerradas, y aquí ya determinamos finalmente el caudal de diseño. Todo lo que hemos visto en las clases, ¿no? El caudal de diseño es igual al caudal máximo con infiltración y con conexiones cerradas. Y aquí, ¿qué caudal se adopta para el diseño?
de manera general. La página B complementa la anterior y aquí ya es un poco la parte, diremos, del funcionamiento y la parte topográfica. La rasante, que significa la inclinación del terreno. Entonces tenemos que tener una rasante, una inclinación del terreno. Rasante significa el terreno. Con esa rasante, el punto superior y el punto inferior, calculamos la pendiente o la inclinación. Y con eso podemos determinar el diámetro, las características o funcionamiento a tubo lleno, el funcionamiento proyectado parcialmente lleno y la parte topográfica, la solera, la caída, corte de terreno. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en esta presentación. Bien, lo haremos con un ejemplo. Imagínense que tenemos un complejo, complejo habitacional, una pequeña urbanización que tiene una población de 1.600 habitantes, 1.601 habitantes. Una superficie que cubre este complejo habitacional, 3,14 hectáreas. No es muy grande, pero nos va a servir para el ejemplo. Y la dotación la consideramos 120 litros habitante día. La dotación en complejos habitacionales, en urbanizaciones, es un poco mayor, no es como para una población. ¿Por qué? Porque el nivel de vida es diremos, más elevado, entonces hay mayor uso de agua. Puede ser que haya, qué sé yo, tinas, jacuzzis, entonces hay que considerar aquello. Y nos da, para el dibujito que lo vamos a ver posteriormente, me da la cota de la rasante. ¿Eso qué significa? La cota de las esquinas, donde van a estar las diferentes cámaras, que lo vamos a ver. Eso, mejor dicho, con esos datos tenemos que partir. Tenemos que analizar la planimetría. Les había dicho que tienen que tener la planimetría de la población. En este caso de este complejo tenemos nuestra planimetría. Estas son las calles. Aquí va a estar la cámara A, B, C, D, E, F y G. Entonces identificamos las cámaras. En este caso lo estamos haciendo con letras. Y de cada una de estas cámaras, como yo tengo las curvas de nivel, aquí hay una caída, por ejemplo, esto está más elevado y poco a poco va bajando de nivel, de acuerdo a la presentación de estas curvas. Entonces, en función a las curvas de nivel, nosotros hacemos la lectura de las cotas. Nos van a dar los valores de cada una de estas curvas, entonces nosotros decimos, interpolamos, a ver, la cota B está entre esta y esta otra curva, ¿cuánto será su cota? Esa es la cota de la rasante. ¿De acuerdo? Entonces nosotros del plano podemos leer la cota de la rasante y además podemos, como está a escala, tenemos que medir la longitud. A ver, ¿cuál es la longitud AB, AC? Con nuestra regla, con nuestra escala, podemos hacer la determinación. Entonces, esa será la partida, ¿de acuerdo? Tenemos las cotas rasantes y puedo leer la longitud. Bien, empecemos entonces a trabajar. Se nos va a presentar ese caso y nosotros lo que hacemos es identificar las cámaras. Vamos a decir entonces, en la cota A, ahí ponemos una cámara A, la cámara B, la C, la D, la E, la F y la G, es la última. Y eso va a ir una tubería hacia el tratamiento. En función a las curvas de nivel, nosotros establecemos cómo va a fluir el agua. Está fluyendo de A hacia C, de C hacia D, de D hacia G. Entonces, fíjense cómo es el flujo de agua por gravedad, en función de la inclinación del terreno. Noten aquí que esta C alargada representa arranque o partida. Por tanto, de aquí empieza una línea de conducción hacia C. De C hay un cambio de dirección hasta D. De D hay un cambio de dirección hasta F y de F se va a juntar con lo que viene de la izquierda, se va a ir hacia G. Entonces estamos tratando de hacer aquí un modelo en bayoneta, zigzagueando. A, sin embargo, me va a servir también para una partida por este otro lado, hacia B. Llega el agua aquí, redireccionamos y de B se junta con este otro. Lo mismo acá.
no puede haber dos salidas, hay una sola salida. Entonces, C me viene a representar una cámara de partida, de arranque, que va hasta E, de E hasta F, y aquí se están juntando estas dos aguas y continúa el flujo hasta G. Aquí también hay un tramo sueltito desde D hasta G que se une hasta el tratamiento. Vean que con eso estoy cubriendo todo aquello, de acuerdo a las recomendaciones que hemos hablado para la ubicación e identificación de las cámaras. Este es mi diseño. Si alguien quiere hacer otro diseño, puede hacerlo. Alguien puede decir, por ejemplo, que de A a C continúe de C a E, recto, y más bien esta partida sea a este lado. Está bien. Nadie puede decirle que no. ¿Sí? Porque piensa el ingeniero que así va a funcionar mejor. Entonces muchos harían, por ejemplo, de A a C, C a E, de B a D, D a F. Está bien. Ese es un otro modelito de red de alcantarillado. Hemos tratado de seguir aquí la sugerencia del modelo en bayoneta, de la red en bayoneta. Bien, bien establecido entonces. Eso tienen que hacer. Cumplir las recomendaciones para la instalación de las cámaras para el flujo por gravedad. Continuamos. Puedo medir las longitudes. Como esta escala, mido las longitudes. Aquí, por ejemplo, esta distancia es 120, esta es 120. Aquí hay un cuadrado. Esta es una manzana cuadrada de 120 de lado. Esta callecita es más pequeña, 100 metros, pero ya se forma un rectángulo. Y aquí se forma un triángulo 100%. Entonces, esto lo hemos hecho, es explicativo, para tener las tres formas de áreas: cuadrado, rectángulo, trapecio. Continuamos. Dice, llenado de la planilla, llenado de longitudes. Ahora vamos a empezar a llenar la planilla inicial de longitudes. Dice, primero, nombre de la calle. Ponemos el nombre de la calle, indique el nombre de la calle. Cámara de inicio, ponemos la cámara de partida del tramo, ¿no? Hay que identificar si es una cámara de arranque, de una doble paso, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Cámara de la llegada del tramo. El tramo llega a tal cámara. Indique la cámara de llegada. Perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de A a C. Esta es cámara de arranque, esta es cámara de llegada. Indique la longitud del colector de cámara a cámara. Vamos al plano. Estos son 120 metros de A a C. Y la longitud acumulada, eso vamos a ir viendo, cómo vamos acumulando la longitud. Indicar que, fíjense, el agua viene de A a C. Y de C continúa hasta D. Entonces, fíjense cómo se va acumulando el agua. Y cómo se va acumulando, lógicamente, la longitud de A a C, de C a D acumulado. De A a B, de B a D acumulado. Y así va continuando. Eso lo vamos a ir viendo. Vamos entonces al llenado de nuestra planilla. Planilla de longitudes. Vean el dibujito. Vamos al dibujito. Este dibujito lo vamos a aplicar acá. De la cámara de inicio A, noten que aquí estoy identificando. La cámara A viene a ser para mí una cámara de arranque de la línea de conducción. Una cosa es iniciar el tramo, pero otra cosa es iniciar la línea de conducción. Entonces la cámara A está iniciando la línea de conducción, es una cámara de arranque. Hay un subíndice 1 porque hay dos arranques en el punto A. Parte de A llega a C. La longitud que tiene 120. Acumulado 120. Hasta ahí no hay ningún problema. Cámara A de arranque, 120 hasta C. Ahora continúo de C a D, porque viene de A a C, de C a D. Vean cómo voy siguiendo la línea de conducción. Ahora voy a analizar de C a D. Longitud adyacente 120. ¿Cuánto se ha ido acumulando? 120 más 120, 240. Entonces estamos revisando desde A hasta D. Primero hemos hecho esto, de A a C, 120, de C a D, 120.
acumulado 240. No hay ningún problema. Pero no puedo continuar, vean ustedes, que no puedo continuar el análisis desde D hasta F. No puedo continuar esto. Muy bien, AC, CD, DF. No, porque aquí hay un aporte de aguas de este colector. Entonces me quedo momentáneamente en el punto D y empiezo otra vez desde A hasta B, desde B hasta D. Ahí estoy acumulando, recién, fíjense, esta línea con esta otra línea. Bien, veamos entonces. Dice, ahora empiezo por el otro lado. El segundo arranque de la cámara A hasta el punto B. ¿Cuánto es su longitud? 120. Acumulado 120, no se ha acumulado nada más. Voy a volver porque es necesario. De A a B es un nuevo arranque, el arranque 2. 120 de longitud, hasta ahí no se ha acumulado nada. Continúa 120. Y ahora me voy a continuar de B a D. De B a D son 120 adicionales. Fíjense, 120 más 120, 240. Entonces aquí ya se está acumulando de A a B, de B a D. Vayamos a la planillita. Aquí está. De A a B, 120, acumulado 120. De B a D, está continuando el flujo, 120 adicionales, 120 más 120, 240. Esto es lo importante. ¿Cómo se calcula cómo se determina esa longitud acumulada? No es ir sumando esto con esto acá, esto con esto acá. No, hay que seguir la línea de conducción. Hasta el punto D por el lado 1 se ha acumulado 240. Y hasta el punto B por el lado 2 se ha acumulado también 240. Fíjense, 240 por ambos lados. Vuelvo a mi gráfica. Acá está, por este lado, 120 más 120, 240. Lo he dejado ahí. Vuelvo aquí, partida de A, arranque de A a B 120, de B a D 120. 240 también acumulado la longitud. Y he llegado a D. Ahora sí se están juntando. Ahora sí, fíjense que se están juntando lo que ha venido por ACD y lo que ha venido por ABD. Recién se están juntando. Entonces puedo continuar. Voy a continuar de D a F. Ahora recién en la planilla hago el análisis de D a F. Mi longitud 120. Y acumulado, tengo que acumular esto y tengo que acumular este otro. Porque todo esto se ha acumulado hasta llegar a D y va a continuar de D a F. Perfecto. Vamos a la planilla. Entonces, nos hemos quedado en B. De B a D, dice. ¿Cuál es su longitud? De D a F, ¿no? De D a F. De D a F. De D a F. ¿Cuál es su longitud? 100 metros de longitud. Pero ¿cuánto se ha acumulado de longitud hasta el punto F? Entonces vean que no es solo 100. ¿Cómo acumulamos? 240 por un lado, 240 por otro lado, más 100. 240 más 240, 480. Más 100, 580. Este ejemplito es la clave para que ustedes puedan resolver todo, jóvenes. Llegar a estos 580. Inclusive, hemos ido viendo nosotros el planito, pero inclusive lo puedo hacer sin el plano. Una vez que ya he identificado bien todas estas cámaras, lo puedo hacer sin el plano. Lo único que tengo que hacer es acá ver cuántos Ds han llegado, a cuántos Ds se ha llegado. Aquí hay un D, aquí hay un otro D. Esos tengo que sumar. 240 más 240, 480. Hasta D llegar 480. Y de D sale hasta F 100. Entonces sería 580. Esa es la forma de acumular sin ver el plano. Podemos continuar. A ver, aquí hay una partida. Aquí hay un arranque en el punto C. ¿Dónde será? No sé, no voy a ver el plano. De C a E me han dado la longitud. Todo esto se saca del planeta, ¿no? Este es el problema, acumular. De C a E, 100. Es por acá, no hay ninguna E, entonces no tengo que acumular nada, se queda 100.
De E a F me han dado ya la planilla 120. Habrá que acumular, a ver, veré. No, no hay nada para acumular, ¿no? No hay nada para acumular, no hay S. Entonces, fíjense, pero aquí sí. Aquí hay una E, esos dos se acumulan porque está siguiendo de C a E, de E a F. 100, 100, hay que acumularle 120, 220. Voy a empezar con F, otra vez. F, a ver, F. Partida de F. ¿Hay llegadas a F? Reviso, no. C, D, B, D. Aquí hay una llegada a F. ¿Cuánto es? 580. Aquí hay otra llegada a F. ¿Cuánto es? 220. Sumo 580 más 220, 800. Eso le acumulo. Las llegadas a F con la partida de F, 800 más 100, 900. Continúo, de D arranque a G. Es arranque. No ha llegado nada hasta ahí, 140. Y de G finalmente a T, al tratamiento. Está partiendo de G. ¿Cuántos han llegado hasta G? A ver, veré. C, D, B, no hay. Aquí hay un G. Ha llegado hasta G, 900 de longitud. Pero aquí hay otro G. Ha llegado hasta G, 1040. 1040. Perdón, claro, está bien, ¿no? 1040. De G entonces al tratamiento, la suma. Perdón, aquí sería 104. 140, ¿no? 90 más 140, 1040. ¿De acuerdo? 1040, porque esto es arranque, solo 140. Perfecto, eso lo puedo ir y lo voy revisando. Como voy acumulando AB, BD, AC, CD, todo eso acumulo hasta DF. Luego aquí hay un arranque de C a E, 100. De E a F, 120, 220. Lo sumo a todo esto que se ha ido acumulando. Luego sumo todo lo que llega por a F desde este lado y desde este lado y lo sumo acá. Lo sumo de D a G y vuelve a continuar el flujo. Esta es la clave, jóvenes. Esta es la clave. Esta planillita es importante para realizar. En realidad, todo esto sacamos del análisis del planito, la longitud adyacente. Esto es lo que tenemos que analizar muy bien. Cómo vamos acumulando las longitudes en función de la cámara de partida y de llegada. Vuelvo a repetir, de D a F. Tengo que ver cuántos han llegado a D. Esta llegada y esta llegada. Lo sumo eso y le acumulo 100 más. E. Veo cuántos han llegado a E. Solo este ha llegado a E. 100. Entonces le acumulo de E a F 120, 220. Esa es la forma de poder analizar la planilla de longitudes. Vamos a las áreas de aporte ahora. Vean cómo hacemos las áreas de aporte. De manera sencilla, como les he dicho. Aquí está 120 por 120, un cuadrado de 120 por 120. Hallo el área total, lo divido entre 4. Entonces sería 120 por 120 y dividido entre 4, presentado en hectáreas, a 0,36. Cada uno a 0,36. No hay problema. ¿Cómo dividimos un rectángulo? Que lo hemos presentado, ¿no? Un rectángulo, veo cuál es el lado pequeño. El lado pequeño sería como un cuadrado 100 por 100. Entonces multiplico 100 por 100 y lo divido entre 4. A una cuarta parte, a 0,25. Entonces, esto es 0,25, esto es 0,25, y lo que sobra lo reparto en 2 para los tramos largos. Esto ya lo hemos revisado. Vi que todo el mundo está usando eso. Finalmente, hacemos esto, ¿no? Dividimos también geométricamente, tenemos que poner aquí nuestros conocimientos de geometría para dividir las áreas en función de las longitudes. Vean algo importante, aquí las áreas, esta es el área de aporte para AC, pero para el tramo CD hay dos áreas de aporte que hay que sumar, 0,36 y 0,35.
Eso hay que sumar. 0,671. Para esta otra igual hay que sumar 0,25 de hectárea y 0,15 de hectárea, 0,4. Pero para estas que están en el extremo solamente tienen un área de aporte. Entonces, al igual que las longitudes, yo puedo poner las áreas de aporte y hago lo mismo que hemos hecho hace un momento. Área adyacente, área acumulada y densidad poblacional. Acá está, igual como hemos hecho en la primera, vamos haciendo el análisis. Cuando son dos áreas, lo sumamos y le ponemos ahí. Y la acumulada, vamos acumulando de la misma forma como hemos acumulado las longitudes. Lo van a revisar, por favor. Van a ir verificando, vayan verificando ustedes todo esto. Y luego ya viene la complementación. En los apuntes que les voy a mandar, les estoy explicando poco a poco cómo se llena cada columna. Y aquí ya lo estoy presentando llenada cada columna. Las longitudes que hemos realizado, las áreas, de la misma forma de las longitudes, la densidad poblacional, es total de habitantes sobre total del área, nos va a salir lo mismo, y vamos determinando ya los habitantes adyacentes, la dotación que es la misma, los caudales con la ecuación del caudal medio, Q por D sobre 86.400 por el coeficiente de retorno, los adicionales, los caudales de diseño, etcétera, etcétera, que vamos ya arrastrando. Hacen un hito del de arriba y van a hacerlo de la misma forma los demás. La clave es esto, longitudes y áreas. Bien, jóvenes, vayan revisándolo por favor, les voy a enviar, bájenselo, les voy a enviar todo esto. Con esto habríamos acabado la presentación. El día lunes nos podemos ver para poder explicar si quieren o ampliar estos conceptos o si tienen alguna pregunta. Nos haremos un contacto por este medio, por el Zoom, para ver si tienen alguna consultita, ¿no? Entonces revisen lo que les he presentado. Si tienen alguna duda, lo despejamos el día lunes y con eso concluimos nuestras clases para la evaluación final de ciclo. Les voy a pasar ahora mismo este trabajo y les voy a pasar también la práctica que tienen que presentarlo para el jueves es nuestro examen, entonces lo podemos postergar para el día viernes, para que no estén preocupados con el día del examen. Bien, jóvenes, nos veríamos entonces, por favor, el día lunes para repasar esta parte del llenado. Dije, perdón, una pregunta, ¿cuándo va a ser el examen? No lo escuché bien. El día jueves. Está también el aviso en el WhatsApp. Ah, ya está bien. ¿A qué hora va a ser? A las 9 de la mañana. Ah, ya está bien, gracias, Inge. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Bien, les envío entonces ya nomás la exposición de hoy día para que lo revisen hasta el lunes y para que manejen la planilla de cálculo. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Muchas gracias, Inge. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao. Cuídense, por favor.